Ahora sí pasamos al segundo tema, el Segundo Concilio de Nicea, ecuménico de la Iglesia Católica, celebrado en el año 787. Sobre las controversias ocasionadas por este concilio y las circunstancias en las que se convocó, los legados papales tuvieron que abandonar la ciudad de Constantinopla, tras el fracaso intento de celebrar allí un concilio que tratase de la iconoclasia, debido a la violencia de la soldadesca iconoclasta. En Sicilia, ya de vuelta en Roma, fueron reclamados por la emperatriz Irene, que había reemplazado las tropas amotinadas por otras mandadas en oficiales en quienes confiaba. Hecho esto, se convocó a un nuevo concilio para 787 en Nicea, en Bitilia. Las cartas del Papa a la emperatriz y al patriarca demuestran superabundantemente que la Santa Sede aprobó la convocatoria del concilio. El Papa escribió después del Carlomagno: Et sic sindandum istam secundum nostram ordinationem fecereum. Y así celebraron este concilio siguiendo nuestras indicaciones. Es así que damos paso a nuestros invitados especiales, el licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega, abogado, líder de movimiento veganista emergente, analista metapólico, y el licenciado Wilfredo Centeno Centeno, economista, insider y analista metapolítico. Bienvenido, Pablo. Buenos días. ¿Cómo estás? Saludos, un gusto estar con ustedes. Sí, gracias por la presentación. Y pues a tus órdenes, Edwin, un gusto estar con ustedes. Gracias, Pablo, gracias. Lo propio también, bienvenido, Wilfredo Centeno. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días de Contrapunto y Edwin y toda la... Contraparte, hermano. Cruz, ¿sí? Contraparte, contraparte. Contrapunto es del gobierno. Y nosotros estamos al otro lado. Excelente. Está bien, está bien. Muy buenos días, pues, para comenzar esta charla, pues, momentáneamente. Buenos días. Gracias a todos. Un saludo cordial a todos los oyentes. Sí. Ya, vámonos a lo que es, el tiempo no nos va a alcanzar, por favor, a 4 minutos cada uno. Empecemos con Pablo Santa Cruz. Pablo, ¿cuál es el criterio que tiene con respecto a lo que es el concilio de Nicea? ¿Cuál es la opinión que tiene? A 4 minutos, por favor. Muy bien, el concilio de Nicea es un concilio que define muchas cosas, prácticamente la realidad teológica de la feligresía cristiana hasta nuestros días. Entonces, son 300 o un poco más de 300 obispos que en ese concilio definen el dogma judío cristiano. Ya. Es muy profundo porque ya se hace el sincretismo en este concilio del Dios hebreo, macho solitario, único, con el Jesús Cristo. El Jesús Cristo, que ya es otro sincretismo que se define en el concilio de Nicea. Entonces se los hace consustanciales patrios. Es decir, Jehová Satanás, el Dios hebreo, porque es Jehová Satanás, es consustancial con Jesús Cristo. Entonces, bueno, el monoteísmo adquiere pues ya un rango universal a través de la Iglesia Católica, que empieza a concentrar el poder en sus manos, un poder que nosotros a estas alturas no podemos verificar, no nos damos cuenta del gran poder que tenía la organización de la Iglesia Católica, o la Iglesia Católica como superestado antes de los tiempos modernos. Los estados desprenderse de la Iglesia
como se han desprendido en la edad moderna, hace que sea muy difícil comprender el poder extraordinario que tenía la Iglesia Católica. Es decir, las dos espadas del poder, la espada temporal, la espada espiritual, estaban con el Papa, que era casi un rey del mundo, ¿no? Y eso se define y se va perfilando con los concilios. Uno de los más importantes, el concilio de Nicea. Entonces, para sintetizar, antes del concilio de Nicea, el mito pagano del Cristo, porque no es judío. El Cristo no es un mito judío, hebreo. El mito hebreo es el del Mesías, que no tiene nada que ver con el Cristo pagano. El Cristo pagano es un mito de pueblos mucho más ancestrales y antiguos que los judíos. Es decir, viene desde una remota antigüedad el mito del Cristo, que no tiene nada que ver, repito, con el Mesías. Lo que hacen en el concilio de Nicea es agarrar el mito pagano del Cristo y sincretizarlo con el mito hebreo monoteísta del Dios tribal hebreo. Entonces, por eso hay tanta diferencia entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y se definen los libros que van a ser parte de este compendio teológico, los 4 evangelios sinópticos y una cantidad extraordinaria de libros apócrifos, también evangelios, que los denominan apócrifos y los sacan de sopetón de la teología de la Iglesia. Por ejemplo, el libro de Enoc, por ejemplo, el Evangelio de Judas o el Evangelio de María Magdalena. Hay una serie de evangelios, el Evangelio de Tomás, que lo han escondido, donde hay otra teología cristiana más gnóstica y primigenia que esta teología que hacen para sincretizar la historia de Jehová, Satanás y su pueblo elegido, los hebreos que están asesinando, cometiendo un genocidio en vivo y directo a través de redes sociales, en Gaza, matando palestinos semitas. O sea, los hebreos israelitas son los verdaderos antisemitas que están matando semitas. Es la naturaleza de su Dios hebreo, Jehová, Satanás. Un Dios que pide sangre, sacrificios humanos, etcétera. Eso lo sincretizan con el mito de un Cristo pagano que justamente viene a luchar contra la injerencia de las potencias de la materia de este Dios universal, materialista de los hebreos. Entonces, esa es la implicancia grande del concilio de Nicea. Muchas gracias, licenciado Pablo. Bueno, pasamos entonces con la pregunta al licenciado Wilfredo, por favor. Ya. Quiero referirme en primer lugar a este concilio Nicea II, dice, ¿no? El concilio del latín, el concilio, hay que ver los significados, ¿no? El concilio que significa asamblea, ¿no? O sea, la palabra ecuménico también era, concilio era ecuménico, ¿no? Deriva del latín tardío ecumenicus, que significa general, universal. Fue tomada también, dice, del griego, que significa del mundo entero habitado. ¿Por qué es importante la palabra ecuménico, no? La ecuménico romana, por ejemplo, dicen que fue construido, dice, una construcción política, cultural, territorial que abarcaba todo el territorio habitado, ecumené, que los romanos ejercían el dominio total. Esto se manifiesta a través de la expresión de la superioridad del sistema cultural que proyectaba la hegemonía romana, ¿no? Más allá de sus límites territoriales, para convertirse en un sistema universal. Eso lo dice Graco Ruggi, ¿no? Un bloque político unitario. Lo que estamos queriendo manifestar es que el ecumenismo, muchas veces en este tiempo también se habla, ¿no? De ecumenismo, ¿no? De las iglesias, la unidad de las iglesias, ¿no? Pero también se está hablándose de ecumenismo, o sea, tenemos que ver, o sea, el Imperio Romano utilizó para fines netamente de superioridad cultural, ¿no? O sea, de dominio, ¿no? De territorios. Por eso dice acá, por ejemplo, en esta parte también, la voluntad irrenunciable de Roma a la supremacía y dominio global.
a eso está encaminado, ¿no? Dice este ecumenismo romano católico, dice, tiene raíces grecorromanos. Ustedes saben, los griegos y los romanos siempre estaban buscando el dominio universal de la tierra. El término ecúmene a eso se refiere. El concepto ecumenismo político antiguo, dice, viene de este pensamiento antiguo. Está relacionado con el progreso, evolución, conquista de territorios, implica dominio. Por ejemplo, nosotros vemos, ¿no? El primer concilio de Nicea fue convocado por Constantino I, ¿no? Constantino I, que era un emperador romano, ¿no? Para ver esta parte es necesario que el Imperio Romano había sido, pues, por las tribus bárbaras, había sido invadido, ¿no? Por esas tribus, ¿no? Unas 10 tribus nos dice acá. Entonces, estaban luchando contra esas invasiones y tuvieron que dividir en dos imperios, ¿no? Imperio Romano del Occidente y Imperio Romano del Oriente, ¿no? En ese tiempo es donde se está manifestándose la conversión de Constantino, ¿no? Al cristianismo. Se convirtió en el año 325, ¿no? Cuando empieza a convocar el concilio de Nicea, ¿no? Es lo que estaba hablando Pablo, ¿no? De Cristo, ¿no? Por ejemplo, de eso, ¿no? Que los arianos, las tribus arianas decían que era un hombre, Cristo era una criatura, ¿no? Pero no era Dios, ¿no? A eso se refería, pero en este momento no estamos hablando de este tema, ¿no? Estamos hablando del concilio de Nicea II, ¿no? Que fue también convocado por la emperatriz, dice, Irene, ¿no? Que era madre del Constantino IV. ¿Qué es lo que se trató? Sobre la adoración o la veneración a las imágenes. Se llamaba iconoclasta. Iconoclasta significa, icono significa imágenes. Clasta significa destrucción de las imágenes. En ese tiempo dice que para la unidad de los cristianos, esta emperatriz Irene convocó para que no exista esa desunidad, ¿no? O sea, el ecumenismo fue utilizado para empoderar, vamos a decir, al sistema papal que se estaba comenzando a establecerse, ¿no? En el año 533, el emperador Justiniano promulgó un decreto, ¿no? Donde dice que el Papa es el árbitro, ¿no? Es el rector, dice, es el corrector de herejes, ¿no? Ahí prácticamente estaba dando las pautas para que, como decía aquí Pablo, ¿no? Para que se convierta ese sistema de la Iglesia Católica en un poder político, ¿no? Para que empiece a tener supremacía en todo el mundo. Nadie puede decirnos en este momento que, por ejemplo, ahorita la Iglesia Católica es el actor clave de la geopolítica mundial, ¿no? Tiene sus embajadas, por favor. En 180 países. Gracias. Qué interesante ese tema, lo vamos a dejar ahí. La Iglesia Católica es la clave para el dominio del poder. Por eso es que es interesante, compatriotas que nos están escuchando, viendo por las redes, es necesario conocer este contexto, que a veces no nos pareciera que es un tema aburrido, pero no lo es así, porque es donde se conforma, por ejemplo, en el Concilio I, que se da en el 325, se da en nuestra era, ¿qué ocurre? Ocurre de que, por ejemplo, se modifica lo que es la actual Biblia, lo que decía Pablo. A partir de ahí, ¿y por qué se modifica? La pregunta es esta. Se modifica para obtener estrategias de dominio del mundo, compatriotas. Entonces, muy importante, por favor. A ver, espero sus llamadas, comentarios, pero bueno, Pablo, ahora sí, vámonos a 3 minutos, porque el tiempo nos va a limitar. Pablo, actualmente, ¿cómo se puede tomar en cuenta el tema del concilio de Nicea? Actualmente, ¿sirve, no sirve? ¿Se está utilizando las estrategias de dominio del mundo? ¿Está su micrófono en silencio? Sí, perdón, sigue vigente en el concilio, evidentemente.
Los dos concilios. El segundo concilio claro. sobre la iconoclastia, entonces prevé que puede haber una veneración a las imágenes, es decir, rompe con la ortodoxia hebrea que prohíbe totalmente la veneración de cualquier tipo de imagen, y es más, hacer imágenes de las cosas que están en el cielo. Es decir, a Jehová no le gusta que lo retraten, porque si lo retratan la gente se asusta. Entonces la gente, otra cosa que hay que decir, la gente es ignorante de esta historia de la Iglesia Católica, ni se imagina. Dicen que la Biblia es palabra de Dios, no se imaginan que son 300 obispos en el concilio de Nicea, el primero, que han definido qué entraba y qué no entraba, y le sacaban, ¿sí? Que arrancaban lo que no les convenía. Es decir, querían borrar un rastro pagano, un rastro, lo llamaremos así, un rastro politeísta, original, donde, o sea, en un origen, la humanidad sabía que había muchos dioses, pero para que un pueblo pueda dominar sobre los demás tiene que imponer a su deidad teológica. Es una cuestión de estrategia psicosocial y bueno, metapolítica. Entonces lo que se ha hecho es un grupo de sacerdotes, se han hecho con el poder mundial y han impuesto una deidad, su deidad, esta deidad monoteísta, y han impuesto el monoteísmo en el mundo. Esa era la idea del concilio de Nicea. El segundo concilio, más bien retoca, permite a los católicos cierto paganismo, además politeísta, porque vamos a ver en el panteón católico otros dioses. Claro. Aunque siempre se hable de un dios, hay otros dioses, la Virgen, los santos, etcétera, 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 ángeles, demonios. Entonces, interesante que la Iglesia Católica, al menos en parte, conserve ese legado ancestral del recuerdo de símbolos teológicos que, bueno, por cuestiones políticas, esta casta sacerdotal, fanática, acólita del Dios único, estaba haciendo perder. Es más, casi ha hecho perder. Y por eso la historia de la Iglesia Católica es desconocida para la gente, lamentablemente. Consejo. Sí, sí, sí. ¿Quién nos puede ayudar a comprender la historia de la Iglesia Católica tal cual? Además, o sea, sin la propaganda que la desmitifica o le adosa elementos o le quita elementos contradictorios que podrían hacer rever la historia. Yo recomiendo a la gente la lectura del Misterio de Belicena Vilca de Luis Felipe Moyano. Es el compendio más completo de la verdadera historia de la Iglesia Católica. Gracias. Aquí Gracias, hay que ver quiénes eran los papas. Muy poca gente sabe y se imagina qué es lo que significa, Edwin. Sí, 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 es tremendo ese tema, incluso por eso mucha gente no le pone el interés, pero estamos para eso nosotros. Wilfredo, igual el tiempo, por favor. Usted decía, la Iglesia Católica actualmente dominio del mundo. A ver, explíquenos, por favor. Está en silencio su micrófono. Sí, man desactiva. Ah, ya. Estábamos hablando de que la Iglesia Católica surge en el mismo lugar donde el Imperio Romano Occidental desaparece, ¿no? Prácticamente en el año 476. Desde ese momento empieza a empoderarse en ese lugar donde estaba el Imperio Romano. Ahí, en ese mismo lugar donde se sentaban los emperadores romanos, ahí se establece ahí, ¿no? La Iglesia Católica. El obispo de Roma ya empieza a tener una supremacía, ¿no? Posteriormente, en la Edad Media, vamos a ver de que se convierte en un ente rector, ¿no? Un poder político y religioso, ¿no? Porque actualmente estamos viendo que la Iglesia Católica es soberano, ¿no? Y hace rato decíamos
tiene diplomáticos en todo el mundo, ¿no? O sea, los 180 países, ¿no? Que realmente existen en este momento, ¿no? Pero también quiero manifestar de que en este tiempo, lo que estábamos hablando, por ejemplo, la Iglesia Católica dice, han cambiado, ¿no? Prácticamente lo que dice la Biblia, ¿no? En Éxodos capítulo 20, versículo 4 y 5 nos dice que no debemos adorar a las imágenes, ¿no? Claramente es textual ¿no? Y dice, no te vas a inclinar, dice, ¿no? ¿Por qué? Dice, ¿no? Porque Dios es, dice, celoso, dice, ¿no? Celoso, o sea, no puedes inclinarte, ¿no? Por eso dice, yo bendigo, dice, a la cuarta, tercera generación, a los que son buenos, o sea, a los que obedecen a Dios. Pero acá, en el concilio Nicea II, prácticamente cambiaron esto, ¿no? Y empezaron a hacer la adoración a las imágenes, ¿no? A la veneración, dice, ¿no? En el Cano 7, por ejemplo, dice, las reliquias han de ser colocadas en todas las iglesias. Ninguna iglesia debe ser consagrada si no tiene reliquias, dice, ¿no? El Canon 9 dice, ¿no? De este concilio dice, todos los escritos contra las imágenes venerables han de ser entregados para ser encerrados con otros escritos heréticos. O sea, no podías hablar en contra de, o sea, escritos, ¿no? Sobre las imágenes, la veneración de las imágenes, ¿no? Debían ser, o sea, encerrados, dice, ¿no? Claramente, ¿no? Estamos viendo actualmente la Iglesia Católica, cómo está, pues, en todo el mundo, ¿no? Ahorita mandando sus diplomáticos, decíamos, está, pues, en todos los lugares donde hay, por ejemplo, ayudas humanitarias, la migración, el cambio climático, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, actualmente estamos viendo también, por ejemplo, antes del establecimiento de la Agenda 2030, en el año 2015, el Papa Francisco promulga la encíclica Laudato Si, ¿no? Sobre el cuidado de la madre tierra, ¿no? Por eso actualmente todo el mundo estamos hablando sobre el cambio climático, ¿no? Ahí está la base del cambio climático. Acá también a la adoración en imágenes, acá decían como una forma, decía, hay que seguir venerando, ¿no? Pero lo que no nos estamos dando cuenta está dentro del ecumenismo, ¿no? El ecumenismo romano significa el dominio, hace rato decíamos, cultural, ¿no? Que quiere hacer, porque a través de ese tiempo, en ese tiempo, hay gente que dentro de la Iglesia Católica, antes del concilio de Nicea II, estaban teniendo conflictos, ¿no? Unos querían que se destruyan las imágenes y otros querían que se consolide, que se adore a Dios a través de las imágenes, ¿no? Ahí es donde, por eso es un dominio geopolítico, ¿no? Lo que estamos mostrando. Dominio geopolítico, qué interesante. A ver, bueno, ya estamos, bueno, tenemos poco tiempo. A ver, Pablo, ¿cuál es el punto de por qué estamos analizando este tema? Es justamente porque ahí inicia lo que es el tema de las relaciones, bueno, las relaciones pueden siempre existir desde la humanidad, pero me refiero ya como institución, ¿no? Que llega a dominar. El tema de la iglesia, ¿por qué es importante analizarlo, Pablo? ¿Por qué estamos analizando ese tema? Claro, es fundamental, Edwin, porque ahora el materialismo histórico ha hecho que la humanidad prácticamente haya sido castrada de la causa metafísica de esta lucha de poder. Hay una causa metafísica. No es solamente el ser humano que lucha por poder, sino que esto viene desde los cielos. En los cielos se lucha por poder. No te olvides que en los cielos hay potestades, principados, ángeles, arcángeles. Ya ha habido en el cielo una disputa. Está en toda la teología de todos los pueblos del mundo. Entonces, los dioses están en conflicto. El dios hebreo es celoso. Si es el único, ¿de qué es celoso? No, si es el único, el dios es único, es solo él, no debería tener celos de nada ni de nadie. Pero el tipo tiene celos. Eso quiere decir que hay otros dioses. Lo que ha hecho la Iglesia Católica es juntarlos a todos en un sincretismo. Han juntado moros, judíos, cristianos y nazis más. Se los ha vuelto uno solo para un control político, una unidad política. Pero es un error. Dentro de la Iglesia hay pugnas.
Hay facciones sacerdotales que son veneradores, por ejemplo, del Cristo, la Virgen, y enemigos de Jehová. No lo aceptan como Padre universal. Ahí está el celo de Jehová, pues, el celo de Jehová. No es una cosa que está en la Biblia de adorno. Pablo, tenemos Entonces, una llamada, por favor. Pablo, por claro, favor. adelante, claro, que participe la gente. Sí, buen día, su nombre, por favor, y cuál es el aporte que tiene. Yo quisiera hacerle dos consultas al señor Pablo y al señor Wilfredo. Claro. ¿Por qué ustedes colocan a Israel como si fuese algo teológico, alguna cosa, como si tuviesen religión, siendo que ellos escupen la Biblia, ellos hacen todo lo contrario que la Biblia habla? Ellos no hablan de paz y amor, sino ellos hablan de poseer, de destrozar a las personas. Ahora estamos viendo en este genocidio lo que están haciendo, que no respetan ni a niños ni a mujeres embarazadas. Ahora, yo quisiera saber, señor Pablo, usted que tiene mucho entendimiento, díganos cuál es el verdadero Dios de los israelitas, porque la propia Biblia habla de Israel, pero no habla de este pueblo de Israel de la forma que ellos mismos desconocen al Cristo que llegó para beneficiarlos, para salvarlos a ellos. Y encima de esto, señor Wilfredo, yo quisiera saber por qué la teología tiene que importarnos si somos collas, aymaras, quechuas. No tenemos, no que estábamos, ¿cómo le dijo el gobierno del partido? Estamos sacando, no he olvidado la palabra, descolonizando. Yo odio el capitalismo, odio el catolicismo y demás, pero voy a ser franco, me beneficio de igual manera del socialismo, del capitalismo, porque en este país, Brasil, tengo que someterme a lo que canta la música. Gracias. Brevemente, por favor, ya no tenemos tiempo. Hay un mensaje que ha llegado de texto, por favor, voy a poner, y para ya estamos sobre la hora, porque el otro invitado también se encuentra ahí en plataforma. Por favor, a ver. Hola, buenas tardes, Efraín, te hablas de acá desde el Alto. Bueno, felicitarte, hombre, por este programa, ¿no? Como siempre, muy ilustrativo y por sobre todo orientador. Con respecto al tema de la Iglesia Católica, el paganismo, estamos viendo claramente, ¿no?, de que hay bastantes fiestas paganas sobre pretexto de festejar a un santo, se tiran las borracheras. Estamos viendo acá en nuestro país, un país muy tradicionalista, que Virgen de la Merced, que Virgen de Candelaria, que Virgen de Fátima, que Señor de tantos, que Santo de tantos, de cual. ¿A qué nos lleva todo esto? A una magna borrachera, a una degeneración total y gran poder, sin ir lejos, ¿no? A nombre del Señor Jesús, del gran poder, se tiran el negociado y esto es parte del paganismo, ¿no?, que prácticamente, bueno, la Iglesia Católica ha estado promocionando. Yo soy católico, Edwin, te lo digo, pero no soy muy, ¿cómo te puedo decir?, fanático católico, ¿no? Yo prefiero ser más espiritual. Creo que hay que ser más espiritual, y más aún en este tiempo, ¿no?, donde prácticamente con este tema de la religión y las fiestas paganas, lo que se ha hecho es materializar la religión. Gracias, Edwin, un fuerte abrazo. Un abrazo también para Willy, uno de los panelistas el día de hoy. Fuerte abrazo para ustedes y gracias por difundir mi audio. Sigue adelante, Edwin. Hay que seguir en la lucha, detectando a los ignorantes. Gracias. Bueno, brevemente, por favor, Pablo, ya no tenemos tiempo. A un minuto, por favor. Yo sé que no se va a poder mucho, pero ahí, por favor. Ya, para concluir, evidentemente se está utilizando políticamente la convergencia entre el judío-cristianismo y el sionismo para ganar favor político para el Estado político de Israel, actual Estado de Israel. Entonces, es una confabulación, sabemos que hay que dividir a la Iglesia Católica, entonces hay que atacarla, por eso es un plan muy siniestro de la CIA haber traído el protestantismo a través de las iglesias cristianas para debilitar a la Iglesia Católica y sionizar, es decir, volver sionista cultural y mental, psicológico a la gente, al pueblo. Cosa que ante este evento que tenemos en la guerra del Medio Oriente,
psicológicamente o inconscientemente estemos dispuestos a favorecer los planes del Estado sionista de Israel. O sea, eso que quede claro. Lo mismo vamos a ver en los concilios. Y con eso acabo, Edwin, para que la gente lo tenga en cuenta. Gracias. Gracias, Bueno. Pablo, qué interesante. Igual, por favor, Fredo, breve, por favor, ya no tenemos tiempo. Breve, ahorita lo que mucha gente no entiende es que estos, por ejemplo, israelitas que están allá en Palestina no son los verdaderos originales. Averigüen bien, ¿no? Yo he investigado bastante. Son conversos judíos, ellos son cázaros. O sea, de esa descendencia son, o sea, no son hebreos. Y estamos hablando de poder mundial, por eso es bien importante saber eso, ¿no? Estos son cázaros judíos casados conversos, ¿no? Por eso es que todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Ahora alguien decía, por ejemplo, de esto, de las costumbres, ¿no? Que nos han venido, que no necesitamos de Dios, ¿no? Alguien nos decía, ¿no? Yo me beneficio del capitalismo, ¿no? Esto de la lucha contra el capital nace en el Concilio Vaticano II. Lean la opción preferencial por los pobres, la teología de la liberación. Ahí está la base de esto para que tú puedas entender por qué tanto se está atacándose al capitalismo. ¿Por qué? Gracias, porque quieren poner límite a la producción, límite al crecimiento crecimiento de la sociedad. Por eso es que están ahí diciendo eso, ¿no? Sobre esa base está esto. Y el paganismo que se ha introducido aquí, a Efraín, lo que decía, ¿no? El paganismo dentro de la Iglesia Católica, lamentablemente. Gracias, ¿no? tiempo ya no tenemos, del poder político y religioso. Gracias. Vamos a hacer otro programa la próxima semana. Va a ser, por favor, vamos a dar más tiempo. Muy interesante. Gracias, Pablo Santa Cruz. Gracias, Wilfredo. Vamos.